del Centro. Bienvenido, Paco Abundis, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Lupita? Financiamiento a las empresas, nuestra encuesta del día de hoy. Cuéntanos, Paco. En tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, que sí que ha afectado. Y estaba revisando, citas los cierres, citas la situación que enfrentaron por también el desempleo, y en realidad creo que la situación económica es lo que sigue perjudicando este sector. Y a Así es, me parece que es un documento que hay que rescatar, lo sacó esta semana INEGI apenas, junto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Hacienda. Nuevamente creo que es, pues en estos un par de años en que buena parte de las empresas de este país o el mundo, digamos, para efectos prácticos, se vio con problemas de financiamiento, con problemas de acceso a la banca, ver el estado, digamos, de cómo lidió cada una de estas empresas. Es un marco muestral de más de 280,000 empresas micro, medianas, micro, pequeñas, medianas y grandes, y por cada segmento hay cerca de 4,500 entrevistas. Entonces me parece que son datos muy, muy confiables. En un primer gráfico que vamos a ver en pantalla es la edad promedio de las empresas y el tipo de propietario. Lo que vemos en el pie de la izquierda es que la mayor parte de las empresas, y esto me pareció un dato muy positivo, Lupita, tienen, que es esa área azul oscuro, tienen más de 21 años de existir, 34.1, digamos, lo voy a leer de manera inversa, luego en el verde más claro, el que está abajo, de 11 a 20 años, en el amarillo de 6 a 10 años, el 20%, y solamente un pequeño número tiene de 3 a 5 años, que es el 10.2, y de 0 a 2, 3.9, pero la mayor parte, digamos, está en el segmento más de 21 años, lo cual nuevamente me parece que le da alguna estabilidad pues yo te diría incluso a la economía, ¿no? Porque esto no está clasificado por micro, pequeña, mediana, grande, simplemente en el agregado. Y el tipo de propietario, lo cual te diría, digamos, el otro pie, que son más las pequeñas, ¿no? Son personas físicas, 44%, grupo de personas con parentesco, 28.9%, y finalmente sociedad de personas sin parentesco, 26%. Pero yo creo que lo que te dice básicamente el pie de la derecha es la mayor parte de estas son micro o pequeñas empresas. Luego, factores que afectaron más el crecimiento de las empresas en 2020, año de la pandemia, pues primero obviamente la situación del país, digamos, no son preguntas excluyentes, puedes dar más de una causa. Situación económica del país, parece muy obvio decirlo, pero afectó al 61% de las empresas, 2 de cada 3. Aquí hay una atribución, digamos, al gobierno, falta de apoyos del gobierno, 44.7, que yo creo que si no hubiera sido este año en específico, esta causal no, digamos que ni siquiera se hubiera mencionado. Restricciones a su actividad y cierres temporales, 44.4, pensemos en restaurantes, cualquier actividad que implicaba uso masivo, digamos, de alguna instalación. Bajo poder adquisitivo de los clientes, 44.2, ¿no? Y luego ya viene falta de financiamiento, elevada competencia, en fin, pero las primeras causales creo que están claramente asociadas con un año de pandemia. Solicitud de financiamiento, y esta te lo voy a comparar con la penúltima, en el 2021, 30.1 de las empresas requirió de algún financiamiento. Es más interesante, no sé si es un tema de acceso al financiamiento, pero las que solicitaron más fueron las grandes. Si ves el orden es la grande 45.3, la mediana 44.3, la pequeña 30.6 y la micro 26.5. No sé si estén necesariamente correlacionado o asociado a tu acceso al crédito más que a tu deseo de tenerlo, ¿no? ¿Dónde se hicieron estas solicitudes? Obviamente a la banca comercial, 67%, después vendrían proveedores. Aquí es importante, no está aquí en gráficos, pero es importante mencionar que creció digamos, la bancarización de las empresas, estaba en 90%, creció 96%, y una de cada 3 tuvo algún tipo de refinanciamiento de su crédito durante la pandemia, una de cada 3. En el gráfico que sigue es empresas que han considerado solicitar un crédito,
se me hace interesante porque si lo comparamos con el 30.1 que tuvo crédito durante el 2020, baja a 23%. Es decir, hay una diferencia de 7 puntos entre quien se vio en la necesidad de pedir un crédito y quien piensa hacerlo ahora. Y el último gráfico que te presento me parece un dato también positivo. ¿Para qué necesitan este crédito? Básicamente para invertir en capital fijo o tecnología. Es decir, son empresas invirtiendo casi la mitad. El segundo rubro no es muy halagador, digamos, no es muy positivo, es para pagar deudas, claro, ¿no? Salir todavía de la crisis. 40.9 expandir el negocio y 19.9, que se parecería al de pagar deudas, afrontar pérdidas. Año difícil nuevamente el de la pandemia, se pidió mucho más crédito de lo que se suele pedir o de lo que se tiene planeado. Como te mencionaba, 1 de cada 3 tuvo que refinanciar de alguna manera el plan crediticio que tenía, pero finalmente, pues bueno, tenemos que nuevamente, habría que analizar tal vez más a detalle esto, si el acceso a crédito tiene que ver con tu tamaño. Así es, y yo creo que en parte sí, y lo que siempre se ha dicho, ¿no? Si las empresas han tenido esta necesidad de que les abran la llave del crédito, que ha sido una demanda siempre muy importante, también tiene que ver con el consumidor. Directamente quienes están detrás de estas empresas, tiene que ver con las fuentes de empleo que también se vieron afectadas por la pandemia y tiene que ver con una situación que se refiere mucho a lo que dices en tu última gráfica, usos que le darían al crédito. Es lo que viene, Paco, y lo que viene también es un panorama difícil para la economía mexicana y la economía mundial. Sí, que ahí en el reporte hay una gráfica que nuevamente es mucho más largo de lo que te presento, ¿no? La mayor parte de las empresas que no piden crédito es por un tema de la tasa de interés, ¿no? Muy bien, gracias, Paco. Al contrario.